Hola a todos, espero que se encuentren muy bien desde casa. El día de hoy damos inicio a una serie de videos en el cual vamos a abordar las herramientas Power de Excel aplicados al sector construcción. Para esta primera entrega nosotros vamos a hablar de la siguiente temática. Vamos a explicar el flujo de trabajo con las herramientas Power de Excel. Vamos a dar una breve introducción a lo que es Power Query y vamos a mencionar algunos ejemplos utilizando Power Query en proyectos de construcción. Estas herramientas Power de Excel se iniciaron como un complemento gratuito en el cual el usuario podía descargar directamente la página web de Microsoft para las versiones de Excel 2010 y 2013. Inicialmente eran cuatro herramientas Power: la herramienta Power Query, Power Pivot, Power Mac y Power View. Aunque es importante mencionar que actualmente la herramienta Power Mac se ha integrado a lo que vendría a ser gráficos 3D de Excel, por lo cual ya no es considerado una herramienta Power. Además, la herramienta Power View, Microsoft el año pasado, a fines del año pasado, comunicó que no le iba a dar continuidad a la herramienta Power View dentro de Excel. Más bien recomendaba la utilización de Power BI para generar visualizaciones de datos interactivos. Por lo cual en esta serie de videos nosotros nos vamos a enfocar en la utilización de la herramienta Power Query y Power Pivot. Es importante mencionar también que estas herramientas Power de Excel se crearon para superar algunas limitaciones a la hora de importar y analizar grandes volúmenes de datos. Por ejemplo, anteriormente la importación de datos en Excel era muy limitada para pocas extensiones de datos y además no se podía transformar los datos antes del análisis, es decir, si algún dato no venía en el formato correcto, se debía transformar directamente en una hoja de Excel. Además, el proceso de integrar datos de distintas fuentes de análisis para el análisis era muy engorroso. Es decir, si nosotros queríamos integrar datos descargados de una página web con datos descargados de un servidor, ese proceso era muy engorroso y nosotros nos debíamos apoyar al área especializada de TI para que ellos a partir de programación puedan realizar esa integración. Sin embargo, con el uso de estas herramientas Power de Excel, lo que se busca es superar esas limitantes y además cualquier usuario pueda realizar dicho proceso. Entonces, el flujo de trabajo con estas herramientas son lo siguiente. Nosotros vamos a tener distintas fuentes de datos en distintas extensiones. Por ejemplo, tenemos la extensión CSV o libros de Excel, extensión JSON, etc. Podemos tener datos descargados de una página web, descargados de una base de datos o descargados desde un servidor en la nube. Nosotros con la herramienta Power Query, nosotros vamos a poder importar dichos datos, vamos a poder transformar esos datos antes del análisis y posteriormente vamos a poder cargarlos en una tabla de Excel, en una tabla dinámica e inclusive vamos a poder importarlos al modelo de datos de Excel para con la herramienta Power Pivot, con su interfaz que es muy interactiva, nosotros vamos a poder relacionar distintas fuentes de datos y a partir de ahí vamos a poder sacar métricas potentes para el posterior análisis y presentación de informes. Aunque la herramienta Power Pivot vamos a conversarlo más adelante en videos futuros. En esta presente video nos vamos a enfocar en la herramienta Power Query. Como mencioné, nosotros vamos a tener distintas fuentes de datos con la herramienta Power Query, el cual es una herramienta ETL que va a permitir extraer la información a partir de distintas fuentes de datos. Nos va a permitir transformar la información, es decir, nosotros vamos a poder, por ejemplo, formatear los datos, vamos a poder eliminar algunas columnas, vamos a poder añadir columnas con ciertas métricas y posteriormente vamos a poder cargarlos a una tabla de Excel, tabla dinámica o al modelo de datos en la interfaz del Power Pivot para poder posteriormente realizar algún informe o una visualización de datos. Como se mencionó, actualmente la herramienta Power Query para las versiones 2016, 19 y Office 365
se ha incorporado en la pestaña Datos de Excel en el menú Obtener y transformar datos. Como se puede ver en la imagen, se puede importar datos de diversas fuentes tales como un libro de Excel, un formato de texto CSV, un formato JSON e inclusive de una carpeta. Además, también tenemos otras fuentes tales como la de una página web, de una base de datos, inclusive de un servicio en línea que puede estar en la nube. Power Query utiliza una ventana o una interfaz gráfico llamado editor de Power Query, en el cual el usuario sencillamente puede utilizar los diversos procedimientos y funciones preestablecidos para la transformación de datos. Es importante mencionar que esta transformación de datos se va a alojar en una consulta. Para este ejemplo, la consulta se llama análisis de proyecto y cada transformación se va a guardar como un paso. Tenemos un paso origen, un paso archivos ocultos, un paso tipo cambiado, etc. Y cada paso se va a codificar de manera automática en un lenguaje llamado lenguaje M. E inclusive para casos más complejos, un usuario avanzado puede directamente codificar en lenguaje M para hacer alguna transformación. Entonces, básicamente esto es lo que permite realizar Power Query. Nos va a permitir extraer, transformar y posteriormente cargar la información. Entonces, a continuación vamos a mostrar algunos ejemplos aplicados al sector construcción. Bien, entonces para poder graficar o mostrar lo que se puede realizar con las herramientas Power Query a los datos obtenidos en los proyectos de construcción, hemos ideado algunos ejemplos. Primero veremos el caso donde controlamos la producción utilizando la metodología Lab Planner System y más específicamente el indicador PPC que vamos a recopilar semana tras semana. Entonces tenemos la carpeta llamada LugaG de un cierto proyecto y tenemos recopilada la data semana tras semana en un archivo Excel con el siguiente formato. Nosotros tenemos una hoja llamada LugaG semana 1 en el cual listamos las actividades a ejecutar para la presente semana. Además tenemos una hoja llamada PPC semana 1 en la cual nosotros listamos el cumplimiento y o no cumplimiento de las distintas actividades. Entonces, este vendría a ser la data de la semana 1. Igualmente, por ejemplo, para la semana 4 tenemos el mismo formato. Tenemos las actividades a ejecutar de la semana 4 y además tenemos el cumplimiento y o no cumplimiento de las actividades programadas para dicha semana. Entonces, como podemos ver, nosotros necesitamos integrar la información de las hojas llamadas PPC semana 4, PPC semana 1, PPC semana 2, etcétera, para nosotros poder realizar el análisis del indicador PPC. Entonces, para ello vamos a abrir una hoja en Excel en blanco y vamos a hacer el procedimiento aplicando la herramienta Power Query. En la pestaña Datos, en el menú Obtener y transformar datos, vamos a darle clic en Traer desde una carpeta. Igualmente nosotros vamos a copiar la ruta de la carpeta para hacerlo más rápidamente y nosotros vamos a traer todos los archivos que se encuentren en dicha carpeta. Como podemos ver, el programa detecta 8 archivos en extensión del Excel y nosotros vamos a transformar los datos. Más adelante en posteriores videos se va a enseñar el procedimiento para realizar ello, pero para esta ocasión vamos a realizarlo de manera rápida. Colocamos en transformar datos y nos abre la interfaz del editor de Power Query, como se mencionó minutos atrás. Entonces nos trae estos 8 archivos y lo que nosotros tenemos que hacer es integrar los archivos. Vamos a darle clic en combinar archivos para que genere dicho procedimiento. Como se puede ver, dicho procedimiento lo genera de manera automática y se guarda como un paso.
Entonces, para este archivo de ejemplo, que es el UAG de la semana 1, nosotros vamos a traer el PPC de la semana 1. Aunque verdaderamente para un caso general nosotros deberíamos traer siempre la hoja número 2. Porque, por ejemplo, el UAG de la semana 3 no tiene una hoja llamada PPC semana 1. Con lo cual el programa inicialmente nos va a dar un error. Porque nosotros deberíamos codificar que nos traiga siempre la hoja número 2 de todos los libros de Excel. Entonces nosotros, modificando el código M, vamos a decirles que nos traiga la posición número, bueno, en este caso los array o las matrices siempre empiezan desde 0, entonces la hoja 2 sería el array de posición número 1, ¿no? Entonces, haciendo esa modificación, se elimina dicho error y como podemos ver ya nos trae toda la data de todas las semanas, ¿no? Entonces, una vez realizado ello, eh, para realizar el análisis, nosotros vamos a generar una nueva columna para poder identificar la semana que le pertenece la data, ¿no? Entonces, apoyándonos de esta columna source name, nosotros vamos a extraer lo que es la semana 1, en este caso, semana 2, etcétera, ¿no? Entonces, nos vamos al menú agregar columna, vamos a agregar una columna personalizada y nos vamos a apoyar de una función que tiene Power Query. Vamos a darle un nombre a la columna que vendría a ser semana. Vamos a apoyar en la función text between delimiter de el campo source name y los delimitadores son los guiones, ¿no? Y a partir de ello nosotros podemos agregar o calcular dicha columna. Entonces, una vez realizado dicho procedimiento, nosotros vamos a quedarnos únicamente con las columnas que nos interesan, que vendría a ser esta columna de contratista, esta columna de actividad, esta columna no me interesa, la columna del cumplimiento para el cálculo, la columna de tipo, causas, observación y de la semana. Entonces nosotros vamos a quitar las demás columnas y nos vamos a quedar únicamente con ellas, ¿no? Entonces vamos a proceder a cambiarles de nombre, este que se llame contratista, este que se llame actividad, este que se llame cumplimiento, este que se llame causa de no cumplimiento, este que se llame descripción de causa de no cumplimiento, este que se llame observaciones, y bueno, este ya le hemos colocado el nombre de semana, ¿no? Entonces, una vez realizado ello, vamos a eliminar las filas que no nos sirve para el cálculo, no, apoyándonos de este campo contratista, vamos a quitar los vacíos. Y una vez realizado ello, ya tenemos la data preparada para el análisis. Sin embargo, es importante cambiar el tipo de dato, ¿no? En este caso, esto lo vamos a colocar como un número entero para poder calcular correctamente el PPC, ¿no? Igualmente podríamos cambiar el formato de los demás campos, pero para este caso no es necesario, aunque sí se debería realizar. Entonces, como podemos ver, se creó todos estos pasos que se genera de forma automática y todos esos pasos están guardados o almacenados en esta consulta de dicho nombre, ¿no? Y todos estos pasos se ha codificado en un lenguaje M, ¿no? Como se puede apreciar. Igual vamos a colocar en cerrar y cargar en, como se mencionó, nosotros podemos cargar o en una tabla, en un informe tabla dinámico y o con su respectivo gráfico dinámico, o crear únicamente la conexión y además podemos también agregar a un modelo de datos, ¿no? Entonces, para el cálculo del PPC nosotros nos vamos a apoyar
del motor de Power Pivot para nosotros realizar dicha métrica. Entonces se han cargado 584 filas y nosotros, apoyándonos de la interfaz de Power Pivot, vamos a realizar una métrica que en este caso se va a llamar PPC semanal. Y bueno, esto es en un lenguaje llamado DAX, que para este video no se va a explicar. Nosotros podemos calcular el PPC semanal. Una vez realizado la métrica, nosotros podemos recién ahí generar un informe de tabla dinámica. Genero el informe de tabla dinámica y yo puedo conocer el PPC de cada semana, ¿no? Entonces, fácilmente se puede graficar o conocer ello. Vamos a darle un formato de porcentaje para un mejor entendimiento. Posición decimal 0. Y nosotros podemos generar ello, ¿no? Igual le podemos insertar un gráfico dinámico. En este caso, nos vamos a generar un gráfico de líneas, que es el más adecuado para cuando se tiene un parámetro de tiempo. E igualmente, por ejemplo, se podría, seleccionamos, copiamos esta tabla dinámica, vamos a generar otra tabla dinámica y podríamos, no sé, por ejemplo, saber el cumplimiento de cada contratista semana tras semana, ¿no? Inclusive podemos agregarle un segmentador de datos en función a la semana para nosotros conocer la evolución del cumplimiento de cada contratista, ¿no? Semana 1, semana 4, etc. Entonces, utilizando la herramienta Power Query, nosotros pudimos integrar la información para el posterior análisis e inclusive generar visualizaciones de datos efectivos, ¿no? Igualmente, más adelante podríamos ver la generación de dashboard dinámicos en la cual vamos a poder integrar todos los indicadores de Last Planner System. Inclusive podemos combinar con las curvas de productividad de recursos, las curvas S de avance, para poder controlar de manera integral la producción, ¿no? Entonces, este primer caso se realizó así. Igualmente se ha ideado otros casos, por ejemplo, un caso de pedido de concreto. Supongamos que nosotros trabajamos en una planta de concreto y, día tras día los diversos frentes nos solicitan concreto en este formato, ¿no? Nos solicitan concreto y nosotros tenemos, bueno, en este caso nos hemos apoyado con la programación Visual Basic para generar esta información. Hemos generado 215 pedidos, ¿no? Entonces, si nosotros queremos integrar esta información para realizar un análisis o un informe, nosotros podemos apoyarnos de la herramienta Power Query, ¿no? En este caso, bueno, para no alargar mucho el video, yo ya he hecho ese procedimiento y nosotros podemos obtener el volumen por cada frente de concreto, ¿no? Inclusive le hemos agregado un segmentador por año, un segmentador por mes, etcétera, ¿no? Pero esos son algunos ejemplos que se pueden dar con la herramienta Power Query. E inclusive supongamos que para el control de proyectos, eh, dependiendo del sistema con el cual trabaje la empresa, el sistema nos descarga la información con el siguiente formato, pues, ¿no? Entonces nosotros tenemos ya listo el presupuesto Project Charter, presupuesto meta, el EAC de cada proyecto y con este formato, ¿no? Entonces nosotros, para preparar la información o las data, nosotros con Power Query vamos a poder integrar la data de todos los proyectos muy fácilmente, ¿no? En este caso tenemos como 51 proyectos y nosotros podemos integrarlos fácilmente con Power Query para un posterior análisis e informe, ¿no? Igualmente, para el caso del RO, nosotros tenemos el reporte operativo de cada proyecto de la empresa. Imaginemos que nosotros trabajemos en la oficina principal y nos venga mes tras mes el reporte operativo de cada proyecto.
Entonces, para poder integrar, para poder analizar posteriormente y arrojar un informe o un dashboard interactivo potente, nosotros debemos utilizar la herramienta Power Query de Excel. Entonces, estos son algunos ejemplos que he querido mostrarles. Es para no alargar el video, no les he mostrado el procedimiento de los demás ejemplos, pero lo que sí es importante mencionar que nosotros como ingenieros trabajamos y nos apoyamos en los datos siempre para la toma de decisiones. Entonces es importante conocer las herramientas existentes para el análisis de datos. Y en este caso las herramientas Power de Excel, Power Query, Power Pivot, nos van a servir bastante para ello. Entonces, personalmente me comprometo en subir más videos explicando el uso de dichas herramientas. Y si les gustó el video, por favor regálenme un me gusta y suscríbanse al canal para que se enteren de los lanzamientos de los próximos videos.